Paraboloide hiperbólico. Una conocida marca de snack quería crear unas papas fritas que tuvieran una forma y tamaño uniforme, que pudieran ser apilables unas con otras y empaquetadas sin que se rompieran, y cuyo envase tuviese la menor cantidad de aire posible para que fuesen menos perecederas. De esta manera, esta empresa consiguió transformar el mercado gracias a la ocurrencia de Frederick Bauer, un químico al cual le encomendaron la misión de diseñar un producto con un envase novedoso. Es así que crea una papa frita con forma de paraboloide hiperbólico, que se venderían apiladas y no amontonadas como se venían haciendo tradicionalmente en paquetes de nylon. Estas se venderían en un recipiente cilíndrico de cartón y a su vez podrían eliminar buena parte del aire que se acumulaban normalmente en estas bolsas plásticas. La elección no es ninguna casualidad y responde a la necesidad de crear un producto que sea más estable y resistente a los golpes, que se adaptaba a la perfección al cilindro en el que iban a ser transportadas. El paraboloide hiperbólico es uno de los tipos de construcción que utiliza eficazmente el material, confiando su resistencia más a su forma que a su masa. La doble curvatura hace posible que la carga se transfiera por esfuerzos directos, de forma que todo el material de una sección transversal de la lámina trabaja uniformemente. Desde el punto de vista de la geometría descriptiva, la solución encontrada para los snacks no es más que una intersección entre un paraboloide hiperbólico y un cilindro, en este caso, que era de cartón. Antecedentes históricos. Los estudios sobre la superficie de doble curvatura se remontan a los tiempos de la Antigüedad clásica. Si bien los griegos tenían noción de estas superficies, no llegaron a desarrollarla como elemento estructural o como elemento de cierre de sus edificios. Recién se comienza a utilizar en el campo de la construcción en los primeros años del siglo XX. Uno de los primeros en experimentar con esta superficie fue el arquitecto español Antonio Gaudí, que desarrollaría en la cripta de la Coñoña Güell las primeras bóvedas de paraboloides hiperbólicos en la historia de la arquitectura. Son este tipo de construcciones que se aprecian en estas imágenes. En el año 1933, el ingeniero francés Bernard Lafel presentó un proyecto innovador denominado V. Lafel, y se trataba de la primera obra de paraboloide hiperbólico construido en hormigón que se iba a patentar o que se patentaba. Estaba compuesto por una cubierta formado por 4 paraboloides hiperbólicos y una estructura soporte en forma de V, que es esas columnas que se aprecian ahí, que eran prefabricadas. La riqueza visual y arquitectónica de esta forma superficial ha sido explotada fundamentalmente por Félix Candela. Este arquitecto es uno de los pioneros en las nuevas figuras estructurales de hormigón armado del siglo XX, y su aportación más reconocida fue la creación de estructuras precisamente formadas por paraboloides hiperbólicos. Encontró en esta forma geométrica no solo la belleza
escénica que generan, sino a la vez y de manera insuperable su funcionamiento estructural, su proceso constructivo y sobre todo su costo, dado que Candela no solamente diseñaba o generaba los proyectos, sino que también los ejecutaba. Una superficie reglada que permite ser hormigonada sobre un sencillo encofrado realizado a base de tablas de madera que siguen las generatrices rectas que conforman esta superficie. Construyó tamaños adecuados a la forma, no sobrepasando los 30 metros de luz libre de vano. Optimizó su esbeltez, dotando sus cascarones de pequeños espesores, como ya veremos en algunos de los ejemplos a continuación, logrando una imagen rotunda, una imagen pura y fiel a la forma geométrica. Una de sus obras más significativas es la capilla de la Medalla de la Virgen Milagrosa. La edificación se genera a partir de hileras de paraboloides hiperbólicos asimétricos, unos a continuación de otros, de 4 centímetros de espesor, que trazaban una planta clásica de 3 naves en esta capilla. La altura de esa nave era de 20 metros y a su vez tenía otra nave mucho más chica cuya altura era de 8,50 metros, en donde se encontraban las capillas secundarias y el coro. El resultado de esto es un espacio interior absolutamente inédito, como se puede apreciar acá en esta imagen. Algo que no se había visto nunca antes. Es un espacio con alto contenido expresionista. Otras de las obras importantes que generó Candela fue la capilla de San Vicente de Paul. Esta capilla, mucho más sencilla que la anterior, mucho más limpia en cuanto a la forma y al interior, estaba compuesta por 3 paraboloides hiperbólicos, cada uno de ellos apoyado sobre 2 de sus vértices y vinculados en la parte superior por una estructura metálica. Conformación de las superficies por traslación de un paraboloide hiperbólico. La conformación de la superficie de un paraboloide hiperbólico se puede definir desde 2 puntos de vista diferentes. A partir de 2 curvas, como una superficie de traslación, o a partir de 2 rectas, como un paralelogramo alabeado. En este caso, vamos a desarrollar la superficie de traslación en función de 2 curvas. La superficie se genera moviendo una parábola que tenga su convexidad dirigida hacia arriba. En este caso, la parábola generatriz es la parábola CBA. Esta parábola se traslada a lo largo de una segunda parábola denominada directriz con una convexidad hacia abajo, y al trasladarse a lo largo de esta segunda parábola conforma la superficie de traslación del paraboloide hiperbólico. Por este motivo, el paraboloide hiperbólico es una estructura de superficie llamada anticlástica. ¿Qué son las superficies anticlásticas? Son aquellas que tienen curvaturas supuestas en un mismo punto. O sea, curvaturas de Gauss negativa. En este caso, cualquier seccionamiento que hagamos dentro de la superficie con 2 planos perpendiculares entre sí, veremos que por un mismo punto pasan 2 curvas con distintas
curvaturas o con curvaturas opuestas. Constructivamente es muy importante poder materializar estas superficies con encofrado de tablas rectas. En general se dispone de una dirección de vigas de madera, que serían en este caso las vigas identificadas con color rojo, sobre la cual se disponen tablas unidas unas con otras, que es la que conforman el encofrado o el cierre del molde del hormigón que vendrá a continuación en la parte superior. Bueno, acá vemos ejemplos de armado de encofrado en estructuras del tipo que estamos desarrollando. Todas estas son obras de Félix Candela. Otra forma estructural de láminas paraboloides limitadas con arcos parabólicos se obtiene uniendo sucesivos puntos de dos arcos mediante rectas pertenecientes a planos paralelos no perpendiculares a los planos de los arcos. En este caso son los tímpanos. De esta forma se genera un paraboloide hiperbólico. Si materializamos esas rectas con tablas de madera, una al lado de la otra, tendríamos formado el encofrado de esta superficie de doble curvatura. Un ejemplo de este tipo lo conforma el pabellón de rayos cósmicos, también desarrollado por Félix Candela. El pabellón de rayos cósmicos está compuesto por tres pórticos, uno a continuación de otro, sobre los cuales se apoyan arcos parabólicos de hormigón dividiendo el espacio en dos sectores, generando dos paraboloides hiperbólicos que entregan funcionalidad, belleza y originalidad al proyecto. Esta estructura, de espesor casi mínimo, fue la primera obra importante del arquitecto Candela. Este pabellón tiene la gran característica de ser cubierto por una cáscara que no tiene más de 15 milímetros de espesor, es decir, 1,5 centímetros de espesor en la parte superior, que permite el pasaje de los rayos cósmicos para su medición, que fue para lo cual fue construido el pabellón. Este edificio mide 12 metros por 10 metros con 75 de ancho. Acá podemos apreciar las etapas previas en su construcción, donde nuevamente vemos la disposición del encofrado, ¿no?, con líneas rectas de arco a arco. La imagen final del pabellón actualmente se encuentra aún en muy buen estado. Conformación de la superficie en el caso de un paralelogramo alabeado. Para tener una idea concreta de la forma de esta superficie, consideremos dos planos paralelos. El plano A, A'B y el plano C, C'D. Las rectas AB y CD, no paralelas entre sí, pero contenidas en aquellos planos, las llamamos directrices. La recta BC la llamaremos generatriz y corta a los dos directrices y es paralela al plano A, A'D, que se llama plano director. Cuando la generatriz se traslada a lo largo de las directrices, formarán la superficie del paraboloide hiperbólico. El paraboloide hiperbólico contiene dos familias de rectas que son paralelas a los planos directores. Esta es una familia de recta y esta otra es otra familia de recta. El ángulo que forma los dos planos directores lo llamamos epsilon, y ese plano puede ser de cualquier ángulo arbitrario.
Cuando ese ángulo es de 90 grados, el paraboloide es equilátero. La intersección de la superficie con cualquier plano vertical paralelo a las diagonales produce curvas parabólicas. En especial, los planos verticales que pasan por las diagonales principales dan como intersección parábolas principales con una concavidad hacia abajo y otra con una concavidad hacia arriba. La doble concavidad de las curvas en un punto es la razón que a estas estructuras se la denomine con el nombre de anticlástica. Es decir, con curvaturas opuestas en un mismo punto como vimos anteriormente. Pero a pesar de ser una superficie de doble curvatura, sus intersecciones con planos verticales paralelos a los planos directores generan líneas rectas, como se puede apreciar en esta imagen. Estos planos verticales son paralelos a los planos directores A', y forma esta línea recta. Y pasa exactamente lo mismo con el plano que pasa paralelo al plano director CS''D. Si cortamos con planos horizontales, vamos a ver que se producen curvas hiperbólicas. A medida que cortamos, que subimos con planos horizontales y nos acercamos hacia los bordes, las hipérbolas tienen por eje la diagonal que unen esos vértices. El hecho de cortar los planos verticales, formar parábolas, y los planos horizontales, formar hipérbolas, es lo que le dan el nombre a este tipo de superficie de paraboloide hiperbólico. Al descender el plano, esas hipérboles tienden hacia las asíntotas. Debajo de la posición anterior, el plano intercepta según hipérbolas cuyo eje es el de la diagonal que une los vértices inferiores, que sería este caso. Se van acercando hasta hacerse una línea. Estos son algunos ejemplos realizados en hormigón armado que es adecuado para cubrir grandes luces. La forma de doble curvatura hace que su funcionamiento como membrana sea mejor que el de otro tipo de superficies. Es además una superficie reglada que permite la construcción de encofrados a través de tablas rectas de manera más sencilla que otras superficies desarrollables curvas. Por lo tanto, podemos definir que el paraboloide hiperbólico es una superficie formada por dos familias de recta, cuya intersección con planos verticales forman parábolas y la intersección con planos horizontales forman hipérbolas. Seccionando la superficie que habíamos visto anteriormente de revolución, mediante planos verticales que pasan por los puntos A de G y C de F, respectivamente, se obtienen 4 secciones de las cuales, tomando la C de G y acoplándola con otras similares, se construye una bóveda de arista. Las intersecciones de las 4 partes forman miembros angulares de sección en B, que funcionan como arcos de 3 articulaciones soportando las láminas. Los bordes perimetrales exigen un nervio de rigidez, especialmente cuando la planta no es cuadrada. Los de bóvedas por aristas, que sería como son en estos casos, en este caso que lo vemos aquí graficado, ejemplos de bóvedas de arista la constituyen estos dos proyectos que vamos a ver a continuación. Uno es el restaurante Los Manantiales, que fue construido
en 1958 por Félix Candela y se encuentra ubicado en Xochimilco. Fue una de las primeras oportunidades que tuvo el arquitecto para experimentar con esa estructura que había perfeccionado durante su carrera profesional. El resultado final fue una flor de 8 pétalos con 4 paraboloides sobre una planta octogonal que cubre una superficie de más de 900 metros cuadrados, con capacidad para unos 1000 comensales. Y tiene vistas hacia los canales de Xochimilco. Esta obra fue la precursora de una segunda obra que vamos a ver ahora. Esta obra es el Oceanográfico de Valencia. El arquitecto mexicano levantó una cubierta a partir de paraboloides de hormigón con muros de vidrio tanto en el edificio de entrada como en el restaurante subterráneo del acuario. Un par de construcciones que lucen tan vigentes y contemporáneas en la actualidad como en la época en que fueran diseñadas. El edificio principal del Oceanográfico de Valencia actualmente es el acuario más grande de Europa, inaugurado en el 2003. Representa una figura de paraboloides similar a un nenúfar. Fue la última obra proyectada por Félix Candela antes de su muerte. Este santuario de la vida marina forma parte de la Ciudad de las Artes y de la Ciencia, un complejo arquitectónico y cultural con todas las características estructurales desarrolladas por Candela, que fue proyectado por Calatrava. Calatrava lo invita a Candela a participar en este sector del gran complejo en donde realizan en conjunto los paraboloides hiperbólicos. Una obra inspirada en el trabajo de Félix Candela es esta, que es más actual, que fue desarrollada por el estudio del arquitecto Stein, que es la Capilla Bosque que se encuentra en Sudáfrica. La nueva capilla, situada en el viñedo de Sudáfrica, está diseñada por Coetzee Stein en su sede en Londres. Su forma escultórica emula la silueta de las cadenas montañosas circundantes, construida a partir de una cáscara delgada de concreto, que es la superposición, como se ve acá, explotada en sus distintas partes, de paraboloides hiperbólicos. Por último, vamos a ver un hiperboloide de una hoja, que es una superficie de revolución generada por la rotación de una hipérbola alrededor de un eje de simetría. Dependiendo del eje elegido, el hiperboloide puede ser de una o dos hojas. Para entenderlo mejor, lo vemos en este modelo desarrollado por Gaudí, que se encuentra en el Museo de la Sagrada Familia de Barcelona. Esto es un cilindro conformado por dos tapas y rectas verticales en todo su perímetro. Cuando incrementamos el giro de la parte superior del cilindro, vemos que se empiezan a rotar los ejes, formando estos ejes verticales, formando las distintas hipérbolas. A medida que vamos incrementando ese giro, es más marcada la curva de la hipérbola. La torre del aeropuerto de Barcelona está resuelta con una figura de este tipo, de una hiperboloide de una hoja, un poco homenajeando al arquitecto barcelonés Antoni Gaudí. Un segundo ejemplo de hiperboloide de una hoja lo constituye esta pasarela cubierta que cruza Corporation Street en Manchester, Inglaterra. Fue diseñada por Hodder & Partner y fue inaugurada en el año 99. Un exoesqueleto metálico conforma el hiperboloide de una hoja y soporta el resto de la estructura de la pasarela y también el cerramiento externo, la piel
de esa pasarela que está compuesta por elementos de vidrio, como se puede apreciar en esta foto. Ese exoesqueleto, como lo vemos acá, son esas líneas rectas que conforman el hiperboloide.